Bienvenido, bienvenida a Alquímica Club. Hoy iniciamos la lectura del libro Relaciones Humanas, un enfoque psicológico de la astrología, de la autora Liz Green. Introducción. ¿No sabes que el cielo y los elementos empezaron siendo uno y fueron separados entre sí por el divino artificio para que pudieran darte nacimiento a ti y a todas las cosas? Si tal cosa sabes, el resto no puede escapársete. Por ende, en toda generación es necesaria una separación como esta. Jamás llegarás a construir a partir de otros el uno que tú buscas, a no ser que primero hagas de ti mismo una sola cosa. Gerard Dorn. Los príncipes y princesas, como bien saben todos los niños, alcanzan siempre un final eternamente feliz. Incluso enfrentados con ensalmos mágicos, madrastras perversas, ogros, gigantes y enanos malévolos, el amor triunfa, el mal resulta vencido, y la feliz pareja se pierde en las brumas de la imaginación, cogidos ambos de las manos y sin atisbo alguno de procesos de divorcio ni de cuotas para alimentos que puedan nublar la feliz eternidad. Empero, tal como se les explica a todos los niños, lo que nos enseña el proceso de crecimiento, con su madurez en aumento y su capacidad de enfrentarse con la vida tal como es, naturalmente es algo muy distinto. Los príncipes y las princesas, lo mismo que Papá Noel, los Reyes Magos, el ratoncito que se lleva los dientes, los compañeros de juego imaginarios y otras reliquias de la fantasía infantil, no son material adecuado para que los adultos sigan pendientes de ellos. Ya desde muy pequeños empezamos a aprender que nadie alcanza un final eternamente feliz, que debemos hacer que nuestras relaciones funcionen y que eso es cuestión de responsabilidad, dedicación, disciplina, obligación, sacrificio, comunicación y otros términos y expresiones cuyo significado, dada la frecuencia con que se los usa, debería ser suficientemente claro. Pero sin que sepamos cómo, en la experiencia del vivir, estos términos se vuelven cada vez más ambiguos a medida que nos damos cuenta de que ese otro, ese extraño que tenemos delante, sea marido o mujer, hijo o amante, amigo o maestro, socio comercial o enemigo, sigue siendo un extraño. Relacionarse en un aspecto fundamental de la vida. Es arquetípico, lo cual significa que se trata de una experiencia que traspasa no solamente la estructura básica de la psique humana, sino del universo en su totalidad. En último análisis, todas las cosas se edifican sobre relaciones, ya que no tendríamos conciencia de ningún aspecto de la vida si no lo reconociéramos merced a su diferencia de todos los demás aspectos. Reconocemos el día porque hay noche. La relación entre ambos define e identifica a cada uno de ellos, y por poco que se piense en ello, se ve cada vez más claramente que los seres humanos solamente podemos concebirnos como individuos mediante la comparación con aquello que no somos. Por varias razones, algunas evidentes y algunas mucho más sutiles, en la actualidad se pone más el acento sobre la experiencia de relacionarse de lo que se lo solía poner en otros periodos de la historia humana. Las relaciones han sido siempre una faceta importante del vivir, pero no siempre las hemos llamado relaciones, ni hemos reconocido que respondan a propósito alguno, a no ser los más obvios. Aliviar la soledad, satisfacer los deseos, asegurar la continuidad de la especie, proteger al individuo y la sociedad, experimentar el amor, una palabra totalmente ambigua,
como bien lo sabe cualquier adulto, y favorecer los logros materiales. Todas ellas razones suficientemente válidas para que hagamos el esfuerzo, con frecuencia gratificante y con no menor frecuencia doloroso, necesario para convivir con nuestros prójimos. Sin embargo, y principalmente por acción de la psicología, durante los últimos 75 años se ha puesto de manifiesto que las relaciones no son únicamente un medio conducente a satisfacciones personales de una u otra clase. También son necesarias para el crecimiento de la consciencia individual y de la comprensión de sí mismo. Un hombre no sabe qué aspecto tiene mientras no se ve reflejado en el espejo, y esta simple verdad no solo es válida para la realidad física, sino también para la de la psique. En innumerables escritos, tanto esotéricos como psicológicos, se nos dice que el hombre está a punto de entrar en una nueva era. El vocablo alemán Zeitgeist describe adecuadamente este concepto, aunque no se preste fácilmente a la traducción. Aproximadamente, alude a un espíritu de los tiempos, a un viento nuevo, que con su soplo atraviesa una época y se constituye en heraldo de alteraciones tan importantes como espectaculares en la conciencia humana. Se podría decir que los grandes cambios que se produjeron en la visión del hombre durante el Renacimiento, en religión, ciencia, arte y otros campos de la actividad humana, fueron las manifestaciones de un Zeitgeist. Nació entonces algo nuevo que permitió que el hombre viese un tipo de realidad diferente, o dicho con más exactitud, que viese un sector de la realidad más amplio del que había percibido hasta entonces. También los cambios en la conciencia que se produjeron hacia el amanecer del cristianismo podrían ser considerados como manifestaciones de un Zeitgeist, puesto que es característico del comienzo de una nueva era que los antiguos dioses mueran y nazcan otros nuevos. Y parecería que en este momento de la historia estuviéramos experimentando otro Zeitgeist, aunque en la actualidad su incierto bosquejo solo sea visible para quienes hayan estudiado el lenguaje del simbolismo. Es posible que este cambio de conciencia que la astrología ha bautizado con el nombre simbólico de la era de Acuario tenga como uno de sus motivos centrales la pugna hacia el conocimiento interior, es decir, hacia un conocimiento que complemente la importancia dada al conocimiento exterior, con el que estamos ya tan familiarizados. Parecería que el espíritu de nuestra época actual estuviera hondamente preocupado por el entendimiento de sí mismo y por la búsqueda de significado. Y por más que se pueda atribuir esta búsqueda a los cambios económicos y políticos que inevitablemente provocan tensión, estrés y autocuestionamientos, también es posible considerar que estas dos tendencias concurrentes, la conmoción socioeconómica y lo que se puede describir simplemente como una búsqueda espiritual, son acontecimientos sincrónicos, es decir, que uno no tiene por qué ser necesariamente causa del otro, sino que ambos pueden ser sintomáticos de un cambio interior profundo que se está produciendo en la psique colectiva de la humanidad. Puede parecer que asuntos de tanta importancia como el cambio de la conciencia del hombre y el ingreso en una nueva era tienen poco que ver con los trastornos y problemas profundamente subjetivos que impulsan a tantas personas a buscar ayuda para sus dificultades de relación. Si a un hombre su mujer lo deja por un amante, o si una mujer está debatiéndose con la sensación de una inadecuación sexual que limita su capacidad potencial de realización matrimonial,
Puede parecer que no viene al caso decirles que ahí está actuando un Zeitgeist, y sin embargo, la relación entre ambas cosas existe. Con bastante frecuencia se nos dice que las estadísticas de divorcio van en ascenso, que las normas y valores morales consagrados por el tiempo, que durante muchos siglos apuntalaron nuestras relaciones, están desmoronándose y dejando de tener sentido para las generaciones más jóvenes, que el comportamiento sexual actual ha asumido nuevos giros que no encuentran parangón ni siquiera en los modelos de la declinación del Imperio Romano. Decididamente, parece que algo estuviera pasando con los criterios que aplicamos a la evaluación de las relaciones, y algo está sucediendo también con las formas en que abordamos nuestros problemas. Tiempos hubo en que sufríamos en silencio, pero ahora va en continuo aumento el número de libros que se publican, por no hablar de los artículos en periódicos y revistas, explicando lo difícil que es llevarse bien con la gente. Hay también un incremento constante en la actividad de los terapeutas matrimoniales, en los talleres y grupos de crecimiento y en las terapias y análisis individuales, actividades todas que intentan, entre otras cosas, abordar con mayor o menor éxito las necesidades, deseos, conflictos, miedos y aspiraciones que se generan en las relaciones entre las personas. Apenas si es necesario mencionar fenómenos tales como el movimiento de liberación femenina y el de liberación de los homosexuales, cada uno de los cuales procura enfrentar a su manera ciertos aspectos de los problemas en las relaciones. Incluso la controversia generada por la educación sexual en las escuelas es un problema que, lo mismo que la cuestión del aborto, se centra en el relacionarse. Toda esta reevaluación de las relaciones es parte de la búsqueda general de valores más significativos y de una mejor comprensión de lo psíquico, así como de la aparición más sorprendente del interés por antiguos estudios esotéricos como la astrología, la alquimia y otras aparentes rarezas. Todos son aspectos de la misma búsqueda, y cuanto antes nos demos cuenta de ello, más amplia será la visión que tengamos del contexto general que constituye el telón de fondo de nuestros problemas personales. La ciencia, durante largo tiempo, ha tenido la última palabra en lo referente a la realidad. Se sorprende ahora a sí misma aproximándose al dominio de lo que se solía llamar los estudios arcanos. Para nuestro asombro, personas que ostentan junto a su nombre títulos respetables nos dicen que las plantas reaccionan ante las emociones humanas y que les gusta la música, que efectivamente parece que el Sol, la Luna y los planetas emiten energías que afectan a la vida humana, que la mente del hombre es capaz de hazañas tales como la telepatía, la telequinesis y la clarividencia en condiciones de laboratorio estrictamente controladas, y que después de todo es posible que, secretamente oculto en la materia, Dios esté perfectamente vivo y goce de buena salud. Llegados a este punto, no son solamente la estrechez mental y el dogmatismo, sino también el miedo, lo que hace que la gente se aferre tercamente a sus viejos conceptos de lo real y racional, puesto que incluso la ciencia se encuentra en los umbrales de un universo que se parece en forma sorprendente al mundo mágico y misterioso de los cuentos de hadas. Cuando uno cree estar firmemente plantado sobre una sólida roca, es difícil descubrir que la roca ha empezado a moverse, disolverse y convertirse en alguna otra cosa. En este paisaje nuevo, al cual todos, nos guste o no la idea, nos vemos arrojados, lo que necesitamos desesperadamente son mapas. Y en cuanto estamos aprendiendo con una rapidez alarmante que es muy poco lo que realmente sabemos de la naturaleza humana, también son pocas las referencias que pueden servirnos de guía. Con su nombre actual,
La psicología es una ciencia muy nueva, que además en muchos sentidos es inexperta y primitiva, como lo es todo lo que está en su infancia. Sin embargo, la psicología es uno de los pocos mapas de fiar que tenemos, por más que el trazado del mismo se vaya haciendo simultáneamente con el proceso de exploración. La psicología, en su sentido más profundo, sin embargo, ha existido durante largo tiempo con otros nombres, y quizás astrología haya sido el primero de ellos. Es probable que esto sorprenda más a los psicólogos que a nadie, pero nuestro término psicología proviene de dos palabras griegas: psique, que significa alma, y logos, que significa sabiduría. Y el estudio del alma humana fue dominio de la astrología mucho antes de convertirse en el campo de ninguna otra disciplina. Parecería que en ciertos círculos, la más antigua y la más nueva de las ciencias estuvieran enlazándose en un curiosísimo matrimonio. La psicología ha experimentado últimamente un renacimiento, aunque su verdadero valor no resida en la concepción popular y desorientada de una predicción mágica del futuro, sino en la misión, mucho más importante, de convertirse en un instrumento de inmenso poder para la exploración de la psique humana. Aunque la psicología y la astrología usen lenguajes diferentes y se valgan de diferentes métodos en su búsqueda y en su aplicación, su tema de investigación es el mismo, y el matrimonio de ambas es potencialmente muy fructífero. Si bien el fruto de esta unión aún no está totalmente reconocido, constituye el tema de este libro. Y si consideramos la idea de que las relaciones son, entre otras cosas, una senda hacia el autodescubrimiento del individuo, es probable que la antigua sabiduría astrológica y las modernas intuiciones de la psicología profunda, juntas, puedan decirnos algo sobre las maneras en que nos relacionamos con otras personas. Una carta natal bien levantada es un mapa simbólico de la psique humana individual. Este mapa es como una semilla, porque contiene como un microcosmos los potenciales existentes en el individuo y los periodos de la vida de éste en que esos potenciales tienen la probabilidad de llegar a actualizarse. Aunque la imaginería astrológica sea diferente de la terminología más exacta de la psicología, el mapa astrológico del nacimiento puede ser equiparado a esos modelos de la psique que nos han ofrecido hombres tan dotados de genio y de penetración en el campo psicológico como pueden serlo Carl Gustav Jung y Roberto Assagioli. Pero los modelos no son más que modelos, no son la realidad ni están hechos para ser interpretados como tal. Un modelo es en verdad una alusión, una inferencia, una lente a través de la cual, si miramos con cuidado, podemos tener un atisbo de aquello que no puede ser articulado en palabras ni expresado en conceptos. El corazón de cada ser humano es un misterio, y la esencia de la atracción y de la repulsión entre individuos es igualmente un misterio, por más que intentemos delimitarlo en términos conceptuales. Pero si contamos con los mapas adecuados, podemos empezar por lo menos a sondear el misterio con el corazón, aunque no podamos captarlo con el intelecto. No haremos aquí intento alguno de demostrar o refutar la validez de la astrología. Hay ya una cantidad de bibliografía excelente al alcance del investigador interesado específicamente en pruebas fácticas sobre el tema, y al final de este libro se encontrará una bibliografía completa. Cada individuo debe formarse en última instancia su propia opinión sobre la astrología, pero uno no puede hacerse auténticamente una opinión mientras no sepa algo sobre el asunto y no disponga de cierta experiencia que reemplace a las nociones populares, tanto acertadas como erróneas. A esta altura,
ya deberíamos haber aprendido que tales nociones son sumamente falibles. No hace demasiado tiempo creíamos que la Tierra era plana y estaba sostenida en los cielos por una tortuga gigante, y con la plena aprobación de los científicos de la época. La única prueba de la realidad es la experiencia, y solo puede ser determinada cuando el individuo tiene su propia vivencia y su conocimiento directo, que le ayuden a cristalizar su propio juicio en vez de aceptar uno de segunda mano. Si este libro no es un intento de justificación de la astrología, no es tampoco un manual que enseñe al lector a hacer su propio horóscopo, en parte porque eso requeriría por sí solo un volumen, y en parte porque existen ya muchos libros que lo enseñan. Todo el material astrológico que aquí se ofrece es por consiguiente interpretativo antes que mecánico. Para poder sacarle el mejor partido posible, el lector debería obtener, ya sea por su propio esfuerzo o recurriendo a un profesional, un horóscopo correctamente levantado de sí mismo y de las personas que lo rodean. Hay muchas maneras de mirar la realidad, y algunas de ellas son válidas para unos y no para otros. Es muy posible que nadie vea la totalidad, porque solo podemos ver a través de la perspectiva de nuestra propia coloración psicológica. Por consiguiente, la realidad es subjetiva, incluso para la más abierta y desapegada de las mentalidades. Recientemente nos hemos enterado de que hasta las partículas subatómicas pueden alterar su comportamiento en función del observador, y que el antaño seguro dominio de la materia inanimada ya no nos ofrece esa seguridad de ser el último bastión de la realidad objetiva. Y quizás este reconocimiento de nuestra parcialidad sea el comienzo de la sabiduría. Hasta podría ser el momento de quitarle el polvo a nuestros viejos volúmenes de cuentos de hadas, porque la obra de Jung nos ha demostrado que, como los sueños, los cuentos de hadas no son lo que parecen. En los mitos y en los cuentos de hadas existe una sabiduría que se dirige a algo en nosotros que no es el intelecto. Las razones de ello nos conducen al enfrentamiento directo con la realidad de la psique inconsciente y al mundo de los símbolos. Si el cuento de hadas nos dice que la historia del príncipe y la princesa culmina con un final eternamente feliz, algún significado tiene ese desenlace, ya que hasta los niños saben que los cuentos de hadas no pertenecen, y no se los ha de entender como si pertenecieran, al mundo ordinario. Pertenecen al mundo del inconsciente y son simbólicos. Si el cuento de hadas nos dice que el príncipe, para conquistar a la princesa, debe enfrentarse con el dragón, matar al perverso hechicero y destruir el maligno poder de la madrastra con ayuda de su servicial compañero animal, eso también significa algo, y podemos aprender mucho sobre los caminos que se abren ante nosotros cuando miramos con ojos diferentes la búsqueda del príncipe. Mitos y cuentos de hadas son también otros tantos mapas que nos introducen en nuestro extraño país. En su pintura de las vicisitudes y esfuerzos del héroe que va en busca de su amada, son espejo del viaje interior que cada uno de nosotros debe realizar para hallar su integridad. Y solamente en el reconocimiento de nuestra propia integridad es posible reconocer al otro, al extraño. Quizás solo entonces podamos empezar verdaderamente a relacionarnos. Tal vez más que crecer, necesitemos empequeñecernos para poder mirar a eso que llamamos realidad con los ojos de un niño y reconocer que la verdad puede existir en el mundo de la psique independientemente de los correlatos materiales. Enfrentarse con la vida tal como es puede ser en realidad una actitud que contiene una arrogancia tremenda y muy poca sabiduría, ya que ninguno de nosotros sabe realmente lo que es la vida. Lo único que sabemos es cómo se nos aparece. Nuestra vida tiene exactamente tanto o tan poco significado como nosotros le infundamos.
Todos estamos aparentemente solos, pero es cuestionable que esto deba necesariamente ser así, o que la soledad deba significar lo que creemos que significa. Lo que sobre todo necesitamos es el coraje de experimentar con instrumentos nuevos y de hacerlo sin prejuicios. Como médico y como investigador, Jung tuvo el coraje de aprender astrología y de usarla en su exploración de la psique. Si gracias a su obra hay alguna verdad en el mayor entendimiento de nosotros mismos que poseemos en la actualidad, tiene sentido que tengamos el coraje de explorarnos nosotros mismos con instrumentos similares, y especialmente cuando tales instrumentos pueden ayudarnos a vivir una vida más significativa y a disfrutar de relaciones más significativas. La búsqueda del príncipe contiene muchas sorpresas, y una de las mayores es el darnos cuenta de que cada uno de nosotros es al mismo tiempo el príncipe, el dragón, la perversa madrastra, el animal servicial y la amada, y que también al mismo tiempo somos el narrador y la búsqueda. Y hasta aquí el primer capítulo del libro Relaciones humanas, un enfoque psicológico de la astrología, de Liz Green. Si te ha gustado este capítulo, te animo a darle un me gusta al vídeo, a comentarlo, compartirlo y suscribirte al canal. De esta forma me ayudas a seguir creciendo y a llegar a más personas. Muchas gracias por compartir tu tiempo conmigo y nos vemos en el próximo capítulo.